Hoy día te voy a contar un poco de mí, de mi historia, de mi camino. Em, y la verdad es que quiero contarte varios detrás de cámaras ya dentro de mi vida en redes, ¿sí? Como para que me conozcas un poco, para los que no me han visto antes, yo soy Carla Ceballos, Diamante Fusion, y llevo ya 13 años en este mundo maravilloso de redes de mercadeo. Y bueno, yo vengo de una familia de clase media, soy la segunda de 4 hermanos. Mis padres siempre han sido padres presentes, mi mamá era madre presente y mi papá siempre fue un emprendedor y siempre fue una persona que tuvo muchos negocios y que de alguna manera pues en casa nunca nos faltó nada. Siempre hubieron épocas, no sé si conoces estas épocas, pero siempre hubieron épocas de vacas gordas, otras veces habían épocas de vacas flacas. Sin embargo, había algo que nos caracterizaba como familia, era que siempre, no importaban las circunstancias, siempre estábamos ahí, unidos, juntos, apoyándonos los unos a los otros y viendo y buscando que pues todos estuviéramos bien, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me marcó muchísimo porque de alguna manera he vivido mi vida capeando circunstancias, ¿sí? Y las circunstancias son cosas que siempre se han dado. Entonces, cuando yo empecé digamos, de adolescente, termino el colegio, y en el momento que íbamos ya listos para irnos a la universidad, pues hubieron esas épocas de vacas flacas y me tocó ir a trabajar, a pesar de que todos en la familia se oponían. Y comencé ahí, comencé a trabajar desde muy chica, estudiando y trabajando al mismo tiempo. Muchos de ustedes probablemente se identifican con eso, que salieron del colegio a trabajar mientras estudiaban algo que pudieran de alguna manera beneficiarse. Entonces, pues nada, eso mi mundo laboral comenzó desde muy pequeña. Entonces comencé a trabajar, de hecho en el camino puse una empresa, entendí desde muy chica que para poder tener libertad yo necesitaba ser mi propia jefa. Y para poder ser mi propia jefa, pues yo necesitaba de alguna manera generar una fuente de ingreso que no sea a través de un empleo. Y bueno, traje una representación de cosméticos, hicimos esta empresa maravillosa, recuperamos inversión casi que en la primera semana de haber empezado el negocio. Y bueno, y lo que fue pasando es que la empresa que yo construí pues tenía varios factores. La primera es que necesita hacer una inversión de capital muy grande y si bien se recuperó muy rápido, la empresa la tuvimos que cerrar por un tema totalmente ajeno a nosotros, que fue un tema político que ocurrió en mi país. Y ahí me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta que lo que estaba pasando era que bueno, que nada, que cuando tú querías ser tu propio jefe, pues también tenías el tema de que tus horarios no eran tuyos, tu sueldo era el último en pagarse, los gastos eran siempre prioridad y siempre estaban primero. Entonces tampoco me encajaba mucho el tema de pues el haber tenido una empresa propia. Volví al mundo tradicional del trabajo, del empleo, y de repente un día recibo una llamada y me dicen, tengo un negocio que mira, te va a dar todo eso que tú estás buscando. Y pues nada, entonces no te puedo contar, y la típica llamada de redes que hoy, gracias a Dios, ya no hacemos, pero me fui a una reunión en casa de Luca y Lili. Y ahí me cuentan este mundo fascinante de las redes de mercadeo. La verdad es que me encantó. No tenía la inversión, sin embargo, entendí que había una posibilidad que yo pudiera generar ingresos ayudando a otras personas a generar los ingresos. Entonces, en ese momento dije, bueno, ya. Te estaba contando un poco de mí, te estaba contando que venía de una familia tradicional, que siempre habíamos estado buscando el bien común y además bueno, que empecé a trabajar súper joven, que puse una empresa y que mi vida tradicional siempre había sido, de alguna manera, buscar siempre algo mejor. Hasta que un día recibo esta llamada en donde me dicen, tengo el negocio perfecto para ti. Necesitas estar en casa de Luca y Lili a tal hora esto era, no sé, mediodía y yo tenía que estar en casa de Luca y Lili a las 5 de la tarde.
y no era negociable la hora, y bueno, la cosa es que yo dije, si esta persona me está diciendo que hay una buena oportunidad, pues voy a ir a ver qué pasa. Y así fue. Y llego a la presentación, a esta presentación de negocios, en donde íbamos a hablar de, según yo, un negocio tradicional, y me encuentro con este mundo de redes que definitivamente pues, era un mundo totalmente, para mí era mágico, porque podía tener la oportunidad de generar ingresos ayudando a otras personas a generar ingresos. Y además era una posibilidad de crecimiento personal, había una posibilidad, era el negocio redondo, ¿sí? Entonces, no tenía la inversión para poder ingresar a este negocio. Sin embargo, bueno, lo conseguí, moví algunas tarjetas, me pedí un poco de plata prestada y ya, listo, empezamos. Em, una de las primeras cosas que yo vi al momento de entrar en este sistema era que era totalmente diferente a cualquier cosa que yo hubiera hecho. Yo estudié negocios internacionales, había tenido un negocio tradicional de maquillaje, em, pero de redes, nada. ¿Sí? No entendía el concepto, pero no entendía cómo lograr esos grandes, grandes resultados. Y de hecho, no tuve resultados importantes hasta 3 años después, en donde pasaron muchas cosas en el camino y esas son algunas cosas de las que te quiero contar. Mira, tú y yo estamos en un negocio que es impresionante. Es un negocio que realmente acelera cualquier proceso que tú tengas en mente. Acelera la posibilidad de tener grandes ingresos, acelera la posibilidad de cumplir tus sueños, porque si yo te pregunto hoy, si tú tuvieras que cumplir tus sueños en la vía tradicional, ¿cuánto tiempo te tomaría? ¿Qué sé yo? Si tú quieres tener una casa propia, si tú quieres comprarte un carro, si tú quieres viajar 2 o 3 veces al año, ¿qué necesitaría pasar en tu vida tradicional para que puedas lograrlo? Y en eso, te repito la pregunta, ¿qué pasaría en el mundo de redes para que tú pudieras lograrlo? Entonces yo entendí que este sistema era un sistema en donde acelerábamos todo, pero también entendí, y de hecho tuve unos patrocinadores que hasta ahora los tengo, que son espectaculares, que son Luca y Lili, tú los conoces, que me hicieron entender que yo necesitaba volverme profesional. Entonces te voy a contar algunas de las cosas que nosotros hemos hecho en este entrenamiento de volvernos profesionales, ¿sí? Te voy a contar, por ejemplo, que pasábamos a veces sábados y domingos enteros estudiando videos de liderazgo. Estudiábamos a John Maxwell, estudiábamos a Stephen Covey y, y los veíamos juntos y de ahí Luca nos tomaba examen. Ok, ¿y esto qué has entendido aquí? O leíamos libros y de repente, ya, el libro está maravilloso, pero ¿cómo lo vas a aplicar a tu vida? ¿Cómo lo vas a aplicar a tu negocio? Entonces, lo primero que comenzamos a hacer, a la par de ir generando ingresos, fue entrenarnos, volvernos profesionales. Hoy día muchas personas dicen, yo quiero ser diamante, pero no sabes el precio que pagan los diamantes, no sabes el previo. Entonces, por ejemplo, un día, ¿alguna vez has pensado, ay, se me acabó la lista? Me pasó. Y te voy a contar qué pasó. Estaba yo en un café, estaba con Luca porque iba a venir una persona, le íbamos a presentar el negocio, y esta persona no llegó. ¿Te ha pasado también? ¿Sí? Ok. No llegó a la presentación y Luca me dice, ok, aprovechemos para hacer llamadas y para agendar nuevas reuniones. Le digo, Luca, es que en verdad mi lista, ya no tengo lista. Y él se rió. ¿No tienes lista? Bueno, ok, entiendo. Yo pensé que se había comido mi cuento. Entiendo. Listo, no tienes lista. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya listo, nos vemos, ya yo me voy. Había una persona en ese café que había estacionado, Luca había estacionado detrás de esta persona y esta persona tenía que salir. Entonces sale eh, esta chica, saca su carro, Luca logra salir luego de eso y lo veo que vuelve a estacionar en el café y me llama por teléfono. Charlie, ¿sí? Se te acabó la lista, ¿no? Sí. ¿Has visto a la chica que acaba de sacar su carro? Y yo, sí, está sentada a tu costado, ¿verdad? Sí. Anda, conócela. ¿Cómo? ¿Te volviste loco? ¿Qué? A ver, no, es que ya se te acabó la lista, entonces es momento de que conozcas gente nueva. Bueno, esas eran algunas de las cosas que hacíamos para fortalecer
esta mentalidad en donde cuando tú piensas se me acabó la lista o no tengo a quién presentarle, pues a tu costado hay una persona que está lista y dispuesta. Bueno, para hacerte el cuento corto con esa historia, no se movió Lucas de ahí hasta que yo fui y me senté en la mesa con la chica y comenzamos a conversar. De hecho, hasta le hice una presentación y, y bueno, y comencé a ejercitar mi mente. No solamente cosas como esas, sino, por ejemplo, otro día estábamos en, estábamos en una reunión y estábamos trabajando el ser nuestra palabra. Y dentro del ser nuestra palabra estaba el tema de puntualidad. Cuando yo empecé a hacer redes, yo vivía a 2 horas de Lima y cuando, digamos, comencé a hacer el negocio, no tenía carro, andaba en transporte público y teníamos reuniones de élite a las 6 de la mañana. Para yo llegar a las 6 de la mañana a casa de Luca, yo necesitaba salir de mi casa a las más o menos un cuarto para las 5 de la mañana. Y ese día habíamos puesto una regla en la que cuando alguien llegara tarde, pues la puerta se cerraba y se cerraba, la reunión empezaba y empezaba. Y quien llegaba tarde se iba. Pues llegué 1 minuto tarde, 6 y 1 minuto. Y Lucas cerró la puerta y yo en ese momento lo quería matar, ¿te imaginas? Haberte comido todo el tráfico y todo lo que tenía que haber hecho yo para llegar y que por 1 minuto me cerrara la puerta, entendí que el liderazgo necesita tener carácter y necesita tener, ser su palabra. Y si yo digo que voy a llegar a las 6 de la mañana, pues yo llego a las 6 de la mañana. Y si las circunstancias son más grandes que tú, pues es momento de crecer. Entonces comencé a ver ciertas cosas en donde yo decía, oye, sí, pues efectivamente son cosas que necesitan ocurrir, son cosas que van a forjarme a mí para que luego pueda desarrollar equipos importantes, para que luego pueda crecer. Y estos son ejemplos pequeñitos, ¿sí? O de repente, no sé, ay, qué nervio salir a capacitar, que no sé, no me siento cómodo, y ya, de hecho teníamos una amiga que se escondía en el baño cuando le tocaba salir a presentar y no salía hasta que se acababa la presentación, ¿sí? Pero ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros, lo que nos ponía un micro en la solapa y presentábamos y practicábamos para poder hacer una buena presentación, no necesariamente para poder hacer la presentación, porque sabemos que no existe una presentación perfecta y hoy día tenemos herramientas que, pues para hacer una presentación simplemente ponemos play y ya está, ¿verdad? Pero era para forjar nuestro carácter, era para que de alguna manera la seguridad estuviera en nosotros. Y esos entrenamientos son los que te vuelven profesional en la industria. Son los entrenamientos que te van a permitir llegar a donde tú quieres llegar. Porque, a ver, mis queridos amigos y amigas, sí, este es un negocio que es muy simple. Hoy es mucho más simple que cuando yo empecé, porque hoy día tenemos un sistema educativo, mira, espectacular. Tenemos una app que es el Aware, en donde tenemos todo. Un clic, yo estoy fascinada, porque con un clic le mandamos la información a quien necesitemos, ya sean socios, ya sean prospectos, ya sean clientes, y tenemos todo ese sistema desarrollado. Entonces, yo lo que te quiero decir con esta parte de mi historia es, entrénate. Entrénate, no esperes que como esto es tan simple y es un acelerador tan alucinante, las cosas se den solas, porque lo que tú necesitas hacer es entrenarte. Esta es una nueva profesión y cuando entiendes eso, esta profesión comienza a pagarte como profesional. ¿Sí? La diferencia entre un chico que juega pelota en la esquina con sus amigos del barrio y, qué sé yo, un Messi, es que juegan profesional y les pagan como profesionales. Así que juégate este partido como profesional. En el camino vas a tener mil circunstancias. Mira lo que me pasó a mí. Yo empecé Fusion y en ese momento tuve un quiebre muy importante en mi vida. Mi esposo y yo, que hoy ya estamos juntos, decidimos separarnos y estuvimos separados por un buen tiempo. En el momento en el que nosotros nos separamos, yo estaba de alguna manera anímicamente súper abajo y pues no tenía muchas ganas de hacer el negocio. Y ahí viene otra de mis lecciones súper importantes que tienen que ver con el círculo de influencia. Cuando tú te rodeas de gente que te suma, mira lo que pasa. Un día yo estaba así ya que no, casi que en pijama, y me tocan la puerta.
Jean-Paul Perret, Marioli Jordán, César y Diego Talledo. Y yo era como que, ya, a ver, ¿qué querrán? ¿Qué querrán? Y en ese ¿qué querrán? Se sentaron conmigo y me dijeron las cosas que yo necesitaba escuchar, no las que quería oír, definitivamente, las que necesitaba escuchar. ¿Qué fueron esas cosas? Esas cosas fueron, ok, amiga, ¿qué necesitas? Y yo en ese momento necesitaba tomar decisiones en mi vida. Tenía 33 años y decía, ok, mis alternativas o mis posibilidades son regresar a la casa de mis padres, que hubiera sido fenomenal porque me hubieran engreído un montón y todo, pero hubiera sido para mí un retroceso a los 33 años. Hubiera de alguna manera sentido que estaba retrocediendo y no era algo que yo necesitaba en ese momento. Yo en ese momento necesitaba seguir avanzando. Y en ese seguir avanzando yo necesitaba irme a vivir sola, necesitaba tener mi propia vida, mis propias experiencias, que si bien yo trabajé desde muy chica, pues eso no era algo que se había dado en mi vida. Nunca fui independiente económicamente, y no porque no generaba los ingresos, sino porque siempre aportaba a la casa donde vivía, ya sea a la casa de mis padres o ya sea a mi casa con mi esposo. Entonces, bien simple. ¿Sabes qué me dijeron? Pon un número, ten tu meta clara. ¿Cuánta plata necesitas? ¿Qué es lo primero que necesitas hacer? Ok, les dije, necesito pagar un alquiler, necesito que no me estén llamando para cortarme la luz, el agua, el teléfono, el celular, poder pagar mi seguro de salud, poder echarle gasolina al auto, que en ese momento ya tenía auto, aunque era un auto religioso, ¿no? Esos que rezabas para que prenda y rezabas para que no se apague, pero tenía auto, entonces ya necesitaba generar ingresos para gastar eso. Al final llegamos a un número, ese número fueron $1000. Y pues ese número me dio como resultado un rango. En ese momento era un rango que hoy vendría a ser lo que es el líder X. Y fue como una, no sé, un destello de luz, ¿no? Ok, tengo claro que yo necesito este mes cerrar ese rango porque yo necesito generar desde ya esos $1000. Y así fue como se dio mi primer rango. Y así fue como se dio mi primera meta clara y mi objetivo claro, porque yo necesitaba generar esos ingresos. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento. Si tu situación en este momento no tiene negociación, dale, pon el número que necesitas para matar tus pesadillas. Y en ese momento lo que va a pasar es que van a comenzar a darse las cosas de una manera ordenada y de una manera planificada. Entonces trabaja por eso. Si tú estás allá afuera en un mundo tradicional, lo que ocurre es que tú trabajas con metas y si no cumples tus metas te sacan del trabajo. Aquí deberías tomártelo de la misma manera. Tómatelo como un trabajo en donde tú mismo te estás empleando, porque este es un negocio que te va a dar libertad, pero necesitas pagar el precio, necesitas volverte profesional y necesitas tener claro qué es lo que quieres. Seguimos avanzando en el tiempo y de repente, bueno, Luis Alberto y yo decidimos regresar. Ya yo tenía matadas mis pesadillas, mis deudas habían bajado muchísimo, estaba generando muy buenos ingresos y de repente al momento de regresar dijimos, ok, es momento de ser papás, es momento de ya encargar un bebé y que llegue y todo. Y de repente las cosas no se dieron como nosotros pensábamos. Era tan simple como que pasó un mes, no pasó nada, 2 meses, no pasó nada, 3 meses, 6 meses, un año, y de repente nos dimos cuenta que no iba a ser tan simple. Y de repente pasó un año y pasaron dos y empezaron los tratamientos y empezó el desgaste físico, empezó el desgaste financiero, empezó el desgaste emocional. Y las cosas se fueron dando de tal forma en la que nuevamente yo tuve que retroceder al momento en el que entendí que las metas claras y el enfoque exacto es lo que me iba a permitir generar lo que yo necesitaba generar. En este caso, nosotros, para hacerte el cuento corto, ya muchos de ustedes saben que somos papás, pero pasaron 10 años y pasaron 15 tratamientos in vitro, los cuales son bastante costosos. Entonces, nuevamente yo necesitaba, de alguna manera, ponerle un monto, un rango al monto que yo necesitaba. Y ese rango era un diamante, porque de lo contrario no iba a poder generar los ingresos que eso permitiera que yo pudiera seguir con estos tratamientos. No solamente necesitaba un rango, necesitaba entender que nuevamente el crecimiento y el ser profesional me iba a ayudar a lograr mi objetivo. No sé si me dejo entender, pero lo que te quiero decir con esto es, imagínate tu sueño, porque mi sueño era ser mamá, pero tú puedes tener otro sueño, pero ese sueño igual va a tener un precio.
igual va a tener un monto a pagar, ¿sí? Em, Sácale el número. Cuando yo comencé con este tema de los tratamientos, el desgaste emocional fue lo primero que llegó, porque era como, ¿y por qué no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no logro ser mamá? Si es, a ver, dentro de mi cabeza cuadriculada y lo que fuera, para mí el ser mujer era igual a ser mamá en algún momento de tu vida. Hay mujeres que no desean ser mamás y lo respeto y me parece súper buena opción, pero no era mi caso. Mi caso era, para sentirme 100% realizada como mujer, pues yo necesitaba un bebé, ¿sí? Y lo primero que comencé a hacer es cuestionarme. Y en ese cuestionamiento comenzó a venir un desgaste emocional. ¿Y sabes cómo logré vencer ese desgaste emocional? Muchas veces me preguntan, ¿cómo hiciste para pasar 10 años y no rendirte? ¿Cómo hiciste para poder pasar 15 tratamientos in vitro que, más todo el resto de cosas que hicimos, ¿no? Y la respuesta ahí tiene que ver con, entendí que si yo quería algo, yo no podía manejar todas las circunstancias a mi alrededor. ¿Sí? Si yo quería ser mamá, o yo quería ser diamante, o yo quería comprarme un carro, o yo quería viajar por el mundo, no podía manejar las circunstancias completas. Lo que sí podía manejar es lo que yo doy. Y yo doy mi 100%, porque en algún momento en estos entrenamientos que te hablaba yo al principio de mi historia de redes, entendí que el agua hierve a 100 grados, no hierve a 99. Nos encantaría, ¿no? Hierve a 100 grados. A esa temperatura hierve el agua, pero en la vida no vas a saber en qué grado estás. Entonces tú no sabes si el agua está por hervir cuando tú decides apagar la hornilla y rendirte. Entonces yo pensaba y yo decía, ok, el agua hierve a 100 grados, el éxito está a la vuelta de la esquina, solo que en la vida no logramos ver cuál es la esquina, no logramos ver a qué temperatura está nuestra agua. Y en ese momento, cuando yo entendí eso hace muchos, muchos años, decidí que yo nunca me iba a rendir. Y ya venía yo con la semillita desde casa, de que no te rindes, tú das tu 100% y no te rindes. Pero, pero cuando estaba ya en la batalla, necesitaba justamente eso, necesitaba ese seguir nutriéndome por dentro para poder emocionalmente estar bien, porque al final si tú no estás emocionalmente bien, las cosas no salen como tú quieres. Entonces, dejaste emocional, las redes, el crecimiento, todos los talleres de liderazgo, todos los talleres de educación, todas las cosas que hice me sirvieron para que emocionalmente, de alguna manera, esto me funcionara. Y lo otro que fue pasando fue que hubo un desgaste financiero muy fuerte. Por eso, nuevamente, yo regresaba y decía, ok, metas claras, ponle un rango a tu sueño, a tu meta, a lo que estás queriendo. Y como te decía, pues yo necesitaba hacerme ese diamante. Obviamente para ser diamante ya no es un rango tuyo. Si tú crees que tú te vas a hacer diamante porque tú eres lo máximo, pues eso no va a pasar. ¿Sí? Tú necesitas desarrollar a otras personas, tú necesitas trabajar con otras personas, contar con líderes que realmente estén trabajando por ellos, por sus sueños. ¿De qué manera lo vas a lograr hacer? Entrenándote tú y para poder entrenarlos a ellos. Entonces, las cosas se tenían que ir dando en sincronía absoluta. En todo este tiempo, algo que me funcionó muchísimo fue el apoyo de mi esposo, obviamente. Y nuevamente ahí volvemos al círculo de influencia. ¿Quiénes te rodean para poder salir adelante y cumplir tus sueños y objetivos? Al final de la vida, lo que va a pasar es que si tú das tu 100% y no te rindes, y no rendirse no significa que que no vas a tener miedo, no significa que no te van a temblar las rodillas, significa simple y llanamente que no te vas a rendir, que vas a seguir hasta el momento en el que logres tu objetivo. Hubieron muchos momentos de conversación con Luis Alberto, entre Luis Alberto y yo, que decíamos, ok, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y los dos decidíamos que nosotros no podíamos decidir eso. Nosotros de alguna manera no podíamos, esa era una circunstancia que estaba fuera de nuestras manos. Nosotros lo único que podíamos hacer era dar nuestro 100%. Y así fue como las cosas se dieron. Y hoy tenemos un bebé hermoso al cual, mira, solamente cuando viene corriendo te dice, mami, tú sabes que valió la pena.
ya sabes que valió la pena. Y igual va a valer la pena para ti cuando estés en ese lugar maravilloso y paradisíaco, o cuando tus padres estén mejor porque tú te atreviste a hacer y romper todas las cadenas de mentalidad y de cosas que puedan no estar funcionando en tu familia, o cuando tú comiences a ver que las cosas comienzan a darse para otras personas, o cuando viene alguien y te dice, oye, gracias por haber tenido la valentía de haber hecho todo lo que has hecho, de volverte una persona profesional, de no rendirte en la vida, ¿sí? Hoy día nosotros estamos en una empresa que realmente está dando muchísimo valor, agrega muchísimo valor a miles y miles y miles de familias. Cuando tú comienzas a ver el reporte de comisiones, ¿cuántas plata se ha pagado en tu equipo solamente? ¿Y cuánta plata se ha pagado en la empresa en comisiones? Tú te das cuenta que Fusion realmente marca la diferencia. Y cuando tú comienzas a ver el liderazgo y comienzas a ver a todas estas personas que están generando grandes ingresos, y tú te vas en los días de éxito y ves el top 20 internacional, son personas que están marcando la diferencia, que de alguna manera se están atreviendo a vencer sus miedos. No significa que no tengamos miedos, todos estamos con miedos, todos tenemos un miedo más alto, más bajo, más controlado, menos controlado, pero todos nos ha temblado las rodillas en algún momento de la vida. Lo que sí ha pasado con cada uno de nosotros es que realmente nos hemos vuelto profesionales en esta industria, y hemos dado nuestro 100% y lo seguimos dando, porque ninguno, si tú le preguntas a cualquiera de los líderes tops de la empresa, ninguno ha llegado todavía. Todos somos líderes en construcción, todos estamos avanzando. Tú comienzas a ver todos los líderes de la industria y tienes gente, pues, ya, olvídate, que ganan los millones de los millones y que tienen los sueños más alucinados y todos los van cumpliendo. Y nosotros estamos en el camino correcto y estamos queriendo llegar para allá. Hoy día yo te quería contar un poco de la importancia que es ser profesional en este negocio. Tengo anécdotas muchísimas. Un día vamos a hacer una capa, un capuchino solo de anécdotas de las cosas que hacíamos para entrenarnos, ¿no? Ya algunos otros líderes te irán contando sus partes, pero tú necesitas estar siempre listo. Hablando de siempre listo, un día estaba yo en una capacitación, vestida muy así como para irme a un evento familiar que teníamos, y de repente el capacitador del momento falló. Y Lili me dice, no te puedes ir porque necesitas capacitar. Y yo tenía 2 meses en el negocio y no tenía idea de cómo hablar, de qué decir y todo lo demás. Para hacerte el cuento corto, terminé capacitando en tarima. No sé cómo me convencieron, no sé cómo me convencieron, pero ahí estuve. Necesitas estar siempre listo, necesitas hacer que las cosas ocurran en tu vida, necesitas hacer que todo valga la pena, porque al final de cuentas, tú estás escribiendo una historia hoy día que va a inspirar a muchas personas y que va a hacer que otras personas logren salirse de donde están en este momento y tengan la vida que quieren, se atrevan a soñar y comiencen a pasarles cosas como esta. Saludas. Hola, hola tíos. Anda para allá. Cuando comiencen a pasarte cosas que realmente hagan que tú te sientas completo, completa, ese es el momento en donde vas a sentir una libertad que no te quiero describir. Cuando comiences a escuchar a tu hijo que grita ¡Mami! y que lo único que quiere es estar contigo, pues ese momento va a hacer que todos los precios que hayas pagado valgan la pena. Porque tú y yo merecemos la vida que queremos, tú y yo merecemos dar nuestro 100%, y cuando nos vayamos a dormir, decir, ok, de repente las cosas hoy no salieron como yo planeé, pero estoy orgulloso, orgullosa de mí por haber dado mi 100%, por haber buscado que las cosas pasen. Vuélvete un profesional, entrénate, que esta carrera y esta profesión realmente estás a nada de cumplir tus sueños con ella. Así que te mando un abrazo grande, grande. Espero que de alguna manera mi historia te sirva y que me hagas caso, que te vuelvas un profesional. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. ¡Chao!